Charles Darwin y el origen de las especies. Vida y obra de Darwin. Hechos e ideas que le llevaron a la revolucionaria idea de la evolución de las especies biológicas. El genetista Theodosius Doshansky escribió: "No hay nada en biología que tenga sentido si no es a la luz de la evolución". La evolución fue una idea que estuvo en el aire por siglos. Muchos filósofos de la naturaleza antes de Darwin habían intentado explicar la extraordinaria variedad de la vida sobre la Tierra. Por supuesto, la solución tradicional se refería a lo sobrenatural. La vida era creada en toda su diversidad por un dios o dioses, y los rasgos que permitían a un organismo concreto adaptarse a un nicho ecológico estaban en función del plan del gran creador. Aunque el origen del razonamiento, desde el diseño, se remonta a Cicerón, se le atribuye a William Paley, un pastor protestante inglés, quien en un tratado publicado en 1802 equiparó la complejidad de la vida con la de un reloj encontrado en un prado, cuya simple existencia presupone a su vez la existencia de un relojero. Esta teoría se convirtió rápidamente en un elemento de la ortodoxia científica e incluso Darwin lo compartió en los inicios de su trayectoria profesional. Sin embargo, para el filósofo David Hume del siglo XVIII, el razonamiento desde el diseño conduce en última instancia a la pregunta siguiente: ¿quién diseñó al diseñador? La ausencia de una explicación obvia desde el punto de vista natural es una pobre razón para no seguir investigando. Las implicaciones en esta controversia, desde Paley hasta los denominados creacionistas del diseño inteligente, argumentan en esencia: no lo sé, de manera que todo debe proceder de Dios. Como forma de razonamiento, no es un buen sustituto de la ciencia. Otras ideas que explicaban el origen de las especies era el catastrofismo, en donde se decían que después de ciertos fenómenos, como por ejemplo el diluvio universal, las especies fueron salvadas, ya sea por Dios o por otros fenómenos, y los huesos que encontraban de vez en cuando en las excavaciones hechas en Europa y otros continentes demostraban esta idea de que había animales que por su tamaño no pudieron entrar en el arca. Eh, Científicos como Georges Cuvier tenían esta idea en mente para explicar por qué la desaparición de estos grandes animales. Sin embargo, había otras posiciones que nos decían que las especies tal y como las conocemos siempre habían existido. Es la idea del fijismo. Para Louis Agassiz, la Tierra habría estado poblada por toda una sucesión de flora y fauna independiente entre sí, producto de una serie de actos creadores, llegándose a contabilizar 27, seguidos de aniquilaciones catastróficas. Mientras que para otros había habido un transformismo, aunque para el conde de Buffon esto estaba limitado al interior de las especies. Si bien Buffon especula sobre la posibilidad de un tipo original de donde habrían descendido el resto de los animales mediante transformaciones morfológicas, finalmente rechaza esta hipótesis basándose en la constancia de las especies y la infertilidad de los híbridos. La tesis de que Buffon era un evolucionista convencido que corrigió sus opiniones por miedo a la iglesia no es aceptada ya por ninguno de los expertos en la obra de Buffon. Como señala Russell, Buffon refuta la posibilidad transformista apelando a criterios racionales y no a un acto de fe. ¿Cómo podría suceder que dos individuos degenerasen en la misma dirección? ¿Cómo es que no encontramos enlaces intermedios entre las especies? Para Buffon, las degeneraciones han podido afectar tan solo al tipo original de una especie por influencia especialmente del clima. No obstante, su cuestionamiento de la constancia absoluta de la especie, sus reflexiones sobre la historia de la Tierra, la fecundidad de los híbridos, el papel del medio y la biogeografía abrirá la vía a la biología lamarckiana. Jean-Baptiste Lamarck propuso a principios del siglo XIX lo que sería la primera teoría de la evolución, en este caso por los caracteres adquiridos. Nos decía: sabemos que cualquier ciencia debe tener su filosofía y que solo por ese camino hace progresos reales. Los naturalistas gastarán vanamente su tiempo describiendo nuevas especies, captando nuevos matices, todas las pequeñas particularidades de sus variaciones para agrandar la inmensa lista de las especies inscritas. Si la filosofía de la ciencia se descuida, sus progresos no serán reales y la obra entera quedará imperfecta. Filosofía zoológica, página 69 a la 70, sobre la necesidad de una filosofía propia para la biología.
El estado caótico del conocimiento en torno a los fósiles, la anatomía y la taxonomía antes del evolucionismo. La pregunta, ¿cómo es que a nadie se le ocurrió antes pensar en el evolucionismo? Se convierte en ¿cómo es posible que a alguien se le ocurriera pensar en el evolucionismo? Leon Harris. Otro hecho interesante en la vida de Lamarck es que él fue de los primeros investigadores en utilizar el término biología para designar a esta nueva ciencia separada ya de la antigua historia natural o filosofía natural. En la teoría de Lamarck se nos dice de modo muy sencillo que el característico cuello largo de las jirafas es producto de la necesidad de ellas de alcanzar las ramas de los árboles y que al estirar el cuello a ramas más altas, esta característica se fue quedando y fue siendo heredada a la descendencia hasta que al final de los tiempos o al final de mucho tiempo esta característica se quedó y esto fue adquirido en el transcurso de varios cientos de años. Esto no es cierto. Esto sabemos que no es posible que los caracteres que uno adquiere en su vida se hereden a la descendencia. Esto se ha probado, por ejemplo, cortándole la cola a los ratones y esperando que cuando se crucen esta característica adquirida sea heredada a las descendencias. Y lo que se ha encontrado es que todas las generaciones posteriores siempre salen con colas igual de largas que sus ancestros. Y todo esto nos explica el panorama en el cual empezaría a desarrollar Charles Robert Darwin sus ideas sobre la evolución. Este naturalista inglés nació en Shrewsbury, Shropshire, Inglaterra, el 12 de febrero de 1809, en el hogar familiar llamado The Mount, el Monte. Fue el quinto de 6 hijos habidos entre Robert Darwin, un médico y hombre de negocios acomodado, y Susana Darwin, apellidada Wedgwood de soltera. Era nieto de Erasmus Darwin por parte del padre y de Josiah Wedgwood por parte de su madre. Sus abuelos eran personas bastante ilustres de su tiempo. El doctor Erasmus Darwin era un médico bastante reconocido y su abuelo materno, Josiah Wedgwood, era un alfarero con bastante prestigio en aquella época. Darwin vivió su infancia cerca de la naturaleza. Le gustaban las caminatas y excursiones en el bosque cercano, coleccionar rocas, insectos y casi cualquier cosa que él encontrara en su camino, dándole a él la gran curiosidad de conocer el mundo natural. Cuando ya alcanzó la edad para tener una carrera, lo primero que estaba en su camino fue la medicina, al igual que su padre y su abuelo, por lo que fue enviado a la Universidad de Edimburgo, en Escocia. Ahí, al observar algunas de las operaciones quirúrgicas que se hacían sin anestesia en aquellos días, pues Darwin quedó horrorizado y por lo tanto decidió no continuar con la carrera que habían llevado a cabo su padre y su abuelo, por lo que decidió cambiarse mejor a ser un clérigo en la iglesia anglicana. Y es que en aquellos días la medicina pues no era una profesión muy avanzada y todavía existían muchos procedimientos que en nuestra época serían muy cuestionables a la hora de realizar los exámenes y sobre todo las operaciones médicas en aquellos días. Entonces, el panorama de Darwin se abría a ser un clérigo o un reverendo, o un padre en una pequeña parroquia en la capilla inglesa. Su padre le decía, puedes hacer esto aunque tú no creas en Dios, que era una profesión bastante digna y que tenía un buen sueldo para las personas que no tenían más opciones en sus vidas. En la Universidad de Edimburgo, Darwin se hizo amigo de John Stevens Henslow, que trabajaba ahí como maestro y también era clérigo. Henslow estaba encargado en esta universidad de la cátedra de botánica. Realizó junto con él varias excursiones por Escocia y otras regiones de Inglaterra, colectando muestras durante sus paseos. También Henslow fue la persona que recomendó a Charles Darwin con el capitán de la Marina Real Robert Fitzroy, quien realizaría un viaje de exploración a las costas
sudamericanas en 1831. Y Darwin realizó este viaje no como naturalista, sino como acompañante del capitán, ya que las reglas de la Marina Real en aquella época determinaban que el capitán no podía comer con su tripulación, y para él no sentirse tan solo y tener compañía, pues decidió solicitar que le acompañase a un caballero inglés a hacerle compañía durante esta expedición, a la cual Darwin se sumó con mucho entusiasmo. El HMS Beagle, el barco que comandaba el capitán Fitzroy, era un bergantín de la clase Cherokee de la Marina Real Británica, lanzado a las aguas del río Támesis el 11 de mayo de 1820 desde los astilleros de Woolwich. Tenía 27.5 metros de eslora, 7.5 metros de manga, 3.8 metros de calado, 10 cañones, 235 toneladas de carga y una tripulación de 120 hombres. En julio de ese mismo año parte en la revista naval de celebración por la coronación del rey Jorge IV, siendo el primer barco en navegar bajo el nuevo puente de Londres, quedando luego en la reserva, a flote y atracado, pero sin mástiles o aparejos. Esta embarcación ya había hecho alguna misión hacia Sudamérica, y esta sería su segunda expedición de exploración de las costas de Brasil, Uruguay y Argentina, en el Cono Sur. El HMS Beagle realizó un viaje alrededor del mundo desde 1831 a 1836. Su misión primordial era cartografiar las costas del sur de América, desde las costas de Bahía en Brasil hasta la Tierra del Fuego en Argentina. En estas situaciones que tocó algunos puntos de Sudamérica, Darwin las aprovechó para hacer exploraciones a caballo durante varias semanas, inclusive meses, cabalgando en regiones sobre todo de la Pampa Argentina y haciendo algunas expediciones para recolectar muestras en las selvas de Brasil. También le tocó conocer las Islas Galápagos y tocar otros puntos como Australia y África en este viaje que realizó a bordo del Beagle. Cabe resaltar aquí que el naturalista oficial de la misión abandonó el barco cuando tocaron tierra en Brasil, por lo tanto Darwin se hizo cargo de la profesión de naturalista a bordo del HMS Beagle. En aquellas épocas ya se habían realizado varios viajes de exploración alrededor del mundo. Entre ellos destaca la del capitán James Cook, quien tuvo la misión de encontrar la Tierra Australis, la hipotética tierra que se encontraba al sur del Océano Pacífico. Lo que logró descubrir fue una parte de Australia que no había sido explorada por los españoles ni los holandeses, así como tener contacto con grupos de seres humanos en las islas de Tahití y otros puntos de Oceanía. Otro viajero muy famoso en aquella época fue el barón Alexander von Humboldt. Este naturalista alemán realizó varios viajes de exploración en regiones de Sudamérica, especialmente en Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú, llegando hasta el Virreinato de la Nueva España, hoy México, realizando una serie de mediciones e investigaciones durante su estancia en estas colonias del Imperio Español. Incluso llegó a publicar un libro o varios libros sobre sus viajes en esta zona, publicado en su gran colección llamada Cosmos. Y otro libro particular sobre la situación económica y social de los reinos de España en el Nuevo Mundo. En la expedición que realizó Darwin a Sudamérica se encontró a varios fósiles de organismos ya desaparecidos. Entre ellos destaca el gliptodón, este animal que tiene semejanza o es un ancestro de los modernos armadillos. Era un animal que tenía una estructura ósea acorazada, bastante grande, y vivió principalmente en lo que ahora es Sudamérica, aunque se extinguió hace muchos millones de años atrás. También encontró los restos de animales gigantes, pero que se parecen mucho a los modernos perezosos, como este esqueleto que encontró en Argentina. Y también observó animales peculiares como las ñandú,
y observó que éstas tenían diferencias bastante marcadas debido a que se encontraban al norte y al sur del Río Negro, en las pampas argentinas. En Concepción, Chile, ciudad que sufrió los efectos de un terremoto en 1835, Charles Darwin, al presenciar sus efectos y luego de la lectura de Principios de Geología de Charles Lyell, sentó las bases de su teoría. En este libro, Charles Lyell decía que muchos fenómenos que formaron las cadenas montañosas y otras estructuras geológicas se debieron a fenómenos geológicos de larga duración, de varios miles de millones de años. Inclusive llegó a medir utilizando organismos marinos que encontraba en diferentes estratos de la Tierra la edad aproximada del planeta. Uno de los puntos más importantes que tocó el Beagle en su viaje alrededor del mundo fue el archipiélago de las Islas Galápagos, pertenecientes a Ecuador. En este conjunto de islas, Darwin fue testigo de la enorme diversidad de vida, tanto de plantas como animales. Entre ellos destacan, por ejemplo, las iguanas marinas, estos animales que viven en las costas y nadan en el agua salada, o las increíbles tortugas Galápagos, que el gobernador de esas islas decía que podía saber de qué isla eran solamente viendo el caparazón de cada una de ellas. Inclusive, la expedición se llevó una de estas tortugas a Australia, en donde vivió hasta hace algunos años, en el siglo XXI. En estas islas, Darwin colectó muchas muestras de seres vivos, entre ellos los pinzones, que generalmente son la especie animal que sirve para explicar cómo es que se dio cuenta de la evolución de las especies. Y esto es debido a que un pinzón original, venido del continente, colonizó estas islas y debido al aislamiento geográfico, estos animales tuvieron variaciones que los convirtieron en diferentes especies, adaptándose a las diferentes circunstancias en las cuales se estaban desarrollando. Pero el animal que más llamó su atención no fueron los pinzones en un principio, fueron los ruiseñores. Y es que cuando colectó sus animales, Darwin no los clasificó por las islas. Esto tuvo que hacerlo después llegando a Inglaterra, usando las muestras que llevaba el capitán Fitzroy, y de esta manera pudieron identificar las diferencias morfológicas de estos animales y darse cuenta de que todos eran pinzones, pero que tenían variaciones bastante marcadas con respecto a la especie original. De su viaje, Darwin publicó un libro, Diario del viaje de un naturalista alrededor del mundo. Y también se le puede encontrar como el viaje del Beagle, es el título más común del diario de viaje que Charles Darwin publicó en 1839, titulado originalmente Diario y Observaciones. El nombre con que fue publicado hace referencia a la segunda expedición del HMS Beagle, que como decíamos zarpó de Plymouth el 27 de diciembre de 1831 al mando del capitán Robert Fitzroy. Aunque se calculó que el barco regresaría en 2 años, el Beagle no volvió a tocar la costa de Inglaterra hasta el 2 de octubre de 1836, casi 5 años después de iniciado su viaje. Darwin pasó la mayor parte de ese tiempo explorando la tierra firme, en un total de 3 años y 3 meses. Los 18 meses restantes los pasó en el mar. El diario, que también ha sido conocido como el Diario de Investigaciones, reúne sus emocionantes memorias de viaje, así como anotaciones de índole científica relativas a la biología, la geología y la antropología que prueban la extraordinaria capacidad de observación de su autor. Aunque el trayecto del Beagle pasó en ocasiones por los mismos lugares, Darwin ordenó las referencias científicas por lugares en lugar de hacerlo cronológicamente. Este diario representa las primeras anotaciones que sugieren las ideas que más tarde le llevarían a escribir su teoría de la evolución por la selección natural. Gracias a su popularidad, este libro continúa siendo publicado hasta nuestros días. En Inglaterra, y gracias a los fósiles que Darwin envió junto con sus muestras biológicas, investigadores como Richard Owen comenzaron a estudiar a estas criaturas. A Richard Owen se le reconoce ser uno de los primeros científicos en estudiar los fósiles de animales gigantescos extinguidos hacía decenas de millones de años. Owen los llamó dinosaurios, los lagartos terribles.
comienzos de 1850, Owen le pidió al escultor Waterhouse Hawkins que hiciera modelos a tamaño natural de esas antiguas criaturas. Las esculturas de Hawkins se encuentran en el Crystal Palace Park de Londres. Aquí pueden ver ustedes cómo era la idea que tenían los ingleses del siglo XIX sobre los dinosaurios, muy parecidos a iguanas gigantes. Y pues esto era debido a, sobre todo, el conocimiento científico que se tenía en aquella época sobre los dinosaurios, que según tenían más parentesco con los reptiles, que actualmente sabemos tienen un mayor parentesco con las aves modernas que con estas especies. Aquí vemos el esqueleto de un Slidotherium. Es un género de perezoso gigante del Pleistoceno inferior ya extinto. Las primeras descripciones fueron realizadas por Darwin en Bahía Blanca, Sudamérica, en su viaje del Beagle. Basados en cráneos, vértebros y costillas, Richard Owen lo dedujo como un animal pesado de marcha lenta. Posee una cabeza relativamente pequeña y enormes garras. Descubrimientos posteriores han logrado reconstruir por completo el animal y determinar su enorme tamaño comparable con el milodón. A mediados de julio de 1837, Darwin comenzó su cuaderno B sobre la transmutación de las especies y en su página 36 escribió: "Pienso en el primer árbol de la vida". El 11 de enero de 1844, Darwin comentó sus especulaciones con el botánico Joseph Dalton Hooker, admitiendo con humor que era como confesarse culpable del asesinato. Hooker replicó que en su opinión había series de producción en diferentes puntos, así como un cambio gradual de las especies, y le manifestó su interés en escuchar su explicación sobre cómo puede producirse este cambio, dado que por el momento las opiniones al respecto no me satisfacen. Aquí observamos ese primer árbol de la vida que Darwin escribió y dibujó en ese cuaderno B, esbozando la idea de un ancestro común para todas las especies. Otro hecho interesante en la vida de Darwin fue su lectura de la obra de Robert Malthus. Malthus, en su libro de 1798, Ensayo sobre el principio de la población, predijo que la sobrepoblación provocaría la extinción de la raza humana para el año 1880, pero no consideró el hecho de que la tecnología también crece y por lo tanto crecen métodos para desarrollar más alimento. Y es que el malthusianismo o malthusianismo es una teoría demográfica, económica y sociopolítica desarrollada por este economista y también clérigo inglés Thomas Malthus durante la Revolución Industrial, según la cual el ritmo de crecimiento de la población responde a una progresión geométrica, mientras que el ritmo de aumento de los recursos para su supervivencia lo hace en una progresión aritmética. O sea, podemos decir que la población crece en múltiplos de 2, 4, 8, 16, 32, mientras que los recursos crecen de forma aritmética, 1, 2, 3, 4, 5. Por esta razón, decía, de no intervenir obstáculos represivos como las hambrunas, guerras, pestes, etc., el nacimiento de nuevos seres humanos aumentaría la pauperización gradual de la especie e incluso podría provocar su extinción, lo que se ha denominado catástrofe malthusiana. Y es un hecho que nos ha acompañado a lo largo de todo el siglo XX y una parte de este siglo XXI. Es la idea de la sobrepoblación. Y es que países como China en la actualidad están habitados por más de 1.500 millones de seres humanos. Y esto ya provoca serios problemas en los recursos disponibles para la producción de alimentos y bienes de consumo. Pero a pesar de las predicciones malthusianas y de otros investigadores, esta explosión demográfica aún no ha sido tan fuerte como para poner en riesgo nuestro mismo supervivencia, aunque sí ha logrado aumentar la contaminación ambiental y con ello propiciar el cambio climático y calentamiento global. Este aumento global de las temperaturas del planeta podría traer serias consecuencias para la supervivencia de nuestra especie en un futuro no muy lejano. Los principios de geología es una obra publicada entre 1830 y 1833 en varios volúmenes. Es una obra muy destacada de Charles Lyell. Según la tesis uniformista, ya formulada por James Hutton, el padre de la geología moderna, la Tierra se habría formado lentamente a lo largo de extensos periodos de tiempo y a partir de las mismas fuerzas físicas que hoy rigen los fenómenos geológicos, de ahí su nombre, uniformismo.
la erosión, terremotos, volcanes, inundaciones, etc. Esta idea se opone al catastrofismo, tesis según la cual la Tierra habría sido modelada por una serie de grandes catástrofes en un tiempo relativamente corto. La obra tiene tres dimensiones: actualismo, explicación de los fenómenos pasados a partir de las mismas causas que operan en la actualidad; uniformismo, los fenómenos geológicos pasados son uniformes, excluyéndose de cualquier fenómeno catastrófico; y el equilibrio dinámico, la historia de la Tierra se rige por un ciclo constante de creación y destrucción. Teoría del equilibrio dinámico. Lyell formula su teoría del equilibrio dinámico en el contexto geológico para después aplicarla al mundo de lo orgánico. En la historia de la Tierra, Lyell distingue dos procesos básicos de la morfogénesis geológica, dos procesos que se habrían producido periódicamente compensándose el uno al otro: los fenómenos acuosos, erosión y sedimentación, y los fenómenos ígneos, volcánicos y sísmicos. Paralelamente a la historia de la vida, Lyell supuso que se habían dado periodos sucesivos de extinción y creación de especies. El movimiento aleatorio de los continentes habría originado profundos cambios climáticos, y muchas especies, al no poder emigrar o competir con otros grupos biológicos, se habrían extinguido, siendo sustituidas por otras creaciones mediante leyes naturales, otras especies en estas circunstancias. Aquí tenemos un dibujo de los moluscos del Mioceno usados por Lyell para determinar el periodo terciario. Les decíamos anteriormente que Lyell fue pionero en el uso de este tipo de organismos para datar la fecha de los sustratos estudiados en la Tierra. En 1837, Darwin contrae matrimonio con su prima Emma Wedgwood. Emma Darwin, su nombre de casada, nació el 2 de mayo de 1808 y murió el 7 de octubre de 1896. Fue la esposa y prima del naturalista inglés Charles Darwin y madre de 10 hijos. Nunca tuvo una gran importancia por aparecer en los medios de comunicación, por los cuales su esposo y primo Charles Robert Darwin era muy reconocido. Su principal dolor fue el fallecimiento de Anne Elizabeth Darwin, que murió a los 10 años con un profundo dolor de Charles Darwin y de ella. Esto también causó conmoción en Inglaterra, los países en donde Charles y su familia eran reconocidos. Y es que el hecho de haber perdido a su hija Elizabeth a los 10 años fue un duro golpe para la familia, y en especial para Charles Darwin. ¿Por qué Darwin esperó 20 años para publicar su libro? Hacia el mes de julio de 1844, Darwin había ampliado su esbozo de la teoría a un ensayo de 230 páginas, destinado a completarse con el resto de sus investigaciones en caso de una muerte prematura. Y es que este hombre padeció de muchas dolencias después de su regreso a Inglaterra y temía por su vida, entonces decidió dejar parte de sus trabajos listos para la imprenta en el dado caso de su fallecimiento prematuro. En noviembre, la opinión pública reaccionó con polémica ante la publicación anónima de la obra Vestigios de la historia natural de la creación, escrita por Robert Chambers. Se trataba de una obra bien redactada que llamó la atención sobre el tema de la transmutación. Darwin le censuró su bisoñez en geología y zoología, pero las críticas que recibió esta defensa de la evolución hicieron que revisara cuidadosamente sus propios argumentos, temiendo una serie de ataques igual de feroces que los recibidos por Chambers. Una vez que se consumó el matrimonio, Darwin buscó un hogar fuera de Londres y encontró esta finca a unos kilómetros de la ciudad llamada Down House. Aquí fue donde Darwin pasó el resto de sus días, en esta acogedora casa en la campiña inglesa, una propiedad que tenía unos enormes jardines, un invernadero y un sendero de grava en donde realizaba largas caminatas. Aquí vemos el aspecto que tiene actualmente este invernadero, en donde años después realizó experimentos sobre el fototropismo, o sea, el movimiento de las plantas hacia la luz, junto con su hijo Francis, haciendo algunos descubrimientos y sentando las bases del estudio de otros tropismos. Aquí vemos un grabado del estudio de Darwin en Down House. Como pueden ver, era una habitación bastante grande y llena de muchos objetos que atesoraba Darwin.
Aquí vemos cómo es el estudio en la actualidad. Todavía se pueden observar los materiales de escritura y de estudio que utilizó Darwin en sus tiempos de redacción del origen de las especies. Aquí tenemos tres de los cuadernos de notas originales de Charles Darwin, conteniendo algunos de sus apuntes sobre la evolución de las especies. Y aquí vemos el camino de grava en Down House, donde decíamos que Darwin tenía la costumbre de realizar largas caminatas solo o acompañado de algunos de sus familiares y amigos, en donde discutían todos los conceptos científicos de su tiempo. Darwin dedicó gran parte de su tiempo también al estudio y a la cría de las palomas, al igual que el estudio de los cirrípidos. Y esto lo realizó con la idea de entender cómo se daba la selección artificial, convirtiéndose en un gran colombófilo y logrando la creación de algunas especies bastante exóticas. Y esto todo le ayudó a entender lo que fueron los mecanismos de la evolución natural. Como habíamos mencionado, en 1851 la familia Darwin perdió a su hija Anne Elizabeth, llamada cariñosamente Annie. La fe de Charles quedó tan resentida que dejó de acudir a la iglesia por esta situación. ¿Cuál fue el detonante de la publicación del origen de las especies? Durante años, Darwin sostuvo correspondencia con científicos de diferentes partes del mundo, entre ellos el botánico estadounidense Asa Gray, el naturalista Alfred Russel Wallace y Charles Lyell. Con ellos compartió extractos de su futuro libro. El libro de Darwin estaba a la mitad cuando el 18 de junio de 1858 recibió una carta de Wallace. En ella Wallace adjuntaba un manuscrito de al menos unas 10 páginas para ser revisado, en el que defendía la evolución por selección natural. A petición de su autor, Darwin envió el manuscrito a Lyell, mostrándole su sorpresa por la extraordinaria coincidencia de sus teorías y sugiriendo la publicación del artículo de Wallace en cualquiera de las revistas que éste prefiriese. La familia de Darwin estaba en crisis y los niños de su pueblo estaban muriendo de escarlatina, de modo que dejó el asunto en manos de Lyell y Hooker. Finalmente se decidió por una presentación conjunta en la Sociedad Linneana de Londres el 1 de julio bajo el título Sobre la tendencia de las especies a crear variedades, así como sobre la perpetuación de las variedades y de las especies por medio de la selección natural, compuesta por dos artículos independientes, el manuscrito de Wallace y un extracto del no publicado ensayo de Darwin, escrito en 1844, junto con un resumen de la carta de Darwin a Asa Gray. No obstante, ya mencionamos, la hija de Darwin murió pronto de escarlatina y estaba demasiado abatido como para asistir. Ese fue el gran dilema de Darwin. Él ya no quería publicar su obra al ver que alguien más había llegado a casi las mismas ideas y conclusiones que él. Pero convencido por sus amigos, realizó este acto en la sociedad linneana. Alfred Russel Wallace, el otro padre de la teoría de la selección natural. Wallace realizó un amplio trabajo de campo antes de publicar su teoría, primero en la cuenca del río Amazonas y posteriormente en el archipiélago malayo, donde identificó una línea que dividía a Indonesia en dos zonas, una donde los animales relacionados con los de Australia eran comunes y otra en la que las especies eran en gran parte de origen asiático. Dicha línea se denomina en la actualidad línea de Wallace. Fue también uno de los expertos más reconocidos del siglo XIX sobre la distribución geográfica de las especies animales y es considerado como el padre de la biogeografía. Asimismo, Wallace también fue uno de los pensadores evolucionistas más destacados de su época y realizó varios aportes al desarrollo de la teoría de la evolución, además de haber co-desarrollado el concepto de selección natural. Entre sus contribuciones a la ciencia se encuentra el concepto de aposematismo y el denominado efecto Wallace, una hipótesis acerca del modo en que la selección natural puede contribuir al aislamiento reproductivo de especies incipientes a través de la selección de mecanismos de aislamiento reproductivo o barreras a la hibridación. En este mapa observamos las zonas biogeográficas y sus divisiones. Entre lo que es el sur de Asia y Australia encontramos esa línea de Wallace. Y Wallace llegó casi a las mismas conclusiones en Indonesia y realizó un manuscrito en medio de algunas fiebres que adquirió durante su estadía en el archipiélago malayo. Después envió esta carta a Darwin
y Darwin pues entró en pánico al observar que su trabajo ya había sido eh, realizado por otra persona y condensado en un escrito mucho más pequeño que su pequeño resumen de 400 páginas, que fue El origen de las especies, que se publicó después. Aquí vemos una imagen del primer ejemplar de la edición del origen de las especies, editada y puesta a su venta al público el 22 de noviembre de 1859 por John Murray, quien también había publicado el libro de Charles Lyell, Principios de Geología. Tuvo una tirada de más de 1000 libros y todo se agotó el mismo día. El origen de las especies, mediante la selección natural o la conservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida, es el título original, aunque habitualmente lo conocemos por el título abreviado como El origen de las especies. Resultó inusitadamente popular y el lote, como mencionamos, completo de 1250 copias, tenía un número de suscriptores superior cuando salió a la venta a los libreros el 22 de noviembre de 1859. En el libro Darwin expone una extensa argumentación a partir de observaciones detalladas e inferencias y considera con anticipación las objeciones a su teoría. Su única alusión a la evolución humana fue un comentario moderado en el que se hablaba de que se arrojará luz sobre el origen del hombre y su historia, y su teoría se formula de modo sencillo en la introducción. Como cada especie, nacen muchos más individuos de los que pueden sobrevivir, y como, en consecuencia, hay una lucha por la vida que se repite frecuentemente, se sigue que todo ser, si varía por débilmente que sea, de algún modo provechoso para el bajo, las complejas y a veces variables condiciones de la vida, tendrá mayor probabilidad de sobrevivir y de ser así, será naturalmente seleccionado. Según el poderoso principio de la herencia, toda variedad seleccionada tenderá a propagar su nueva y modificada forma. Darwin argumentó contundentemente en favor de un origen común de las especies, pero evitó el entonces controvertido término de evolución y al final del libro concluyó que hay grandeza en esta concepción según la cual la vida, con sus diferentes fuerzas, ha sido alentada por el Creador en un reducido número de formas o en una sola, y que mientras este planeta ha ido girando según la constante ley de la gravitación, se han desarrollado y se están desarrollando, a partir de un principio tan sencillo, una infinidad de las formas más bellas y portentosas. La teoría de Darwin la podemos resumir en algunos puntos bastante importantes, gracias al biólogo Ernest Mayr, un científico de origen alemán que resumió como sigue. Cada especie es suficientemente fértil para que si sobreviven todos los descendientes para reproducir la población crecerá. Eso es un hecho. Aunque hay fluctuaciones periódicas, las poblaciones siguen siendo aproximadamente del mismo tamaño. Otro hecho. Los recursos, como los alimentos, son limitados y son relativamente estables en el tiempo. Hecho. Sobreviene una lucha por la supervivencia, inferencia. Los individuos de una población varían considerablemente de unos a otros. Esto es otro hecho. Gran parte de esa variación es heredable. Hecho. Los individuos menos adecuados para el medio ambiente tienen menos probabilidades de sobrevivir y menos probabilidades de reproducirse. Los individuos más adaptados al medio ambiente tienen más probabilidades de sobrevivir y más posibilidades de reproducirse y de dejar sus rasgos hereditarios a las generaciones futuras, lo que produce el proceso de la selección natural, inferencia. Este último proceso lento resulta en cambios en las poblaciones para adaptarse a sus entornos. En última instancia, estas variaciones se acumulan con el tiempo para formar nuevas especies. Otra inferencia. Darwin nunca dijo que la evolución es la supervivencia de los más fuertes. Esa fue una frase acuñada por el filósofo inglés Herbert Spencer. Él más bien nos dice que la supervivencia de las especies se debe a los organismos mejor adaptados. Desde la salida de la imprenta del origen de las especies, este libro no ha estado exento de controversias. Y una de las primeras se dio casi inmediatamente después de su publicación entre Thomas Henry Huxley, un zoólogo inglés, y el clérigo Samuel Wilberforce. En el debate entre estos dos individuos en 1860, fue un momento clave en la aceptación más amplia de la evolución y para su propia carrera. Allí Huxley deslizó su mordaz frase que dice: prefiero descender de un simio antes de que de un obtuso como usted. Cuando el obispo preguntó a Huxley si era heredero del mono de manera materna,
o paterna, aunque no está recogido lo que respondió de forma exacta, contestó algo así: si tuviera que elegir por antepasado entre un pobre mono y un hombre magníficamente dotado por la naturaleza y de gran influencia, que utiliza sus dones para ridiculizar una discusión científica y para desacreditar a quienes buscaran humildemente la verdad, preferiría descender del mono. Se dice que el impacto de las palabras fue tal que una señora presente en la sala se desmayó. Y desde entonces, Thomas Huxley fue conocido como el Bulldog de Darwin por sus férreas defensas sobre el origen de las especies. Y durante ese periodo, pues Darwin fue satirizado en muchos de los medios impresos de la época. Aquí vemos algunos ejemplos donde lo ponen como si fuera un simio o como si fuera un profeta. Y aquí hay una caricatura que dice: soy un hombre o soy un hermano. Eso nos dicen estas caricaturas que se publicaban en diferentes medios escritos ingleses para ridiculizar las ideas de Darwin. Ya al final de sus días, pues Darwin se dedicó al estudio de otros organismos, entre ellos la Venus atrapamoscas, las orquídeas, las lombrices y, como mencionábamos, los tropismos. Darwin, pues podríamos decir que sentó las bases de la moderna lombricultura, ya que mucho del conocimiento que tenemos en la actualidad de estos anélidos se debe a los trabajos realizados por él en House. En 1871 vuelve la polémica con su segundo libro, en esta ocasión eh, teorizando sobre el origen del hombre. Aquí Darwin aplica la teoría de la evolución de la selección natural a la evolución humana, haciendo especial hincapié en la importancia de la selección sexual. Además, el libro aborda muchos otros aspectos sobre psicología evolutiva, ética evolutiva, diferencias entre las distintas razas de seres humanos, así como el papel dominante de la mujer en la elección de compañeros de apareamiento. Charles Darwin, al final de su libro, nos indica cuál es la principal conclusión en relación al origen del hombre. La principal conclusión a la que aquí se ha llegado, y que actualmente apoya a muchos naturalistas, que son bien competentes para formar un juicio sensato, es que el hombre desciende de alguna forma altamente menos organizada. Los fundamentos sobre los que reposa esta conclusión nunca se estremecerán, porque la estrecha semejanza entre el hombre y los animales inferiores en el desarrollo embrionario, así como en innumerables puntos de estructura y constitución tanto de importancia grande como nimia, los rudimentos que conserva y las reversiones anómalas a las que ocasionalmente es propenso, son hechos incontestables. Entonces, ese libro también levantó polémicas en su momento. Su investigación del origen del hombre fue empleada en su siguiente libro, La expresión de las emociones en el hombre y los animales, de 1872, una de las primeras publicaciones acompañada de fotografías impresas que discutía la continuidad de la psicología humana con la conducta animal. Charles Darwin murió en Down, Kent, Inglaterra, el 19 de abril de 1882. Esperaba ser enterrado en el patio de la iglesia de St. Mary in Down, pero por petición de sus colegas, el presidente de la Royal Society, William Spottiswoode, convino un funeral de estado en la abadía de Westminster, donde fue enterrado junto a John Herschel e Isaac Newton. Solo 5 personas que no pertenecieran a la realeza tuvieron el honor de recibir un funeral semejante durante el siglo XIX. Aquí vemos un grabado de los funerales de Darwin llevados a cabo en la abadía de Westminster en aquellos días. Y aquí vemos la abadía como actualmente se ve en Londres, en donde reposan los restos de Darwin junto a varios sabios y nobles ingleses. Aquí vemos la tumba de Charles Darwin en la abadía de Westminster junto a la de John Herschel. Con esta moneda de 2 libras se conmemoraban los 200 años del nacimiento de Charles Darwin. Este hombre extraordinario, cuyas teorías aún en nuestro tiempo siguen discutiéndose y no se liberan de controversias, nos legó la idea de que las especies surgen y cambian debido a las presiones ambientales y a la selección que sobre ellas ejerce la naturaleza por varios mecanismos.
Su teoría continúa todavía vigente con muchas reformas. En su tiempo, Darwin pues no conocía lo que eran los genes, ni tampoco tenía nociones de las leyes de la herencia, aunque éstas se desarrollaron casi en su misma época de publicación del libro, de la mano de Gregor Mendel. Y posteriores investigadores pues han encontrado algunas situaciones en las que las teorías originales de Darwin pues no explican del todo los mecanismos del surgimiento de especies. Pero en general, las ideas están ahí y continúan siendo investigadas, adaptadas y continúan causando controversias en nuestros días, como el famoso juicio del mono realizado en Estados Unidos en la década de 1920, en donde un maestro de secundaria fue juzgado en Tennessee por haber violado una ley en donde se prohibía el explicar la teoría de la evolución de Darwin en las escuelas públicas y situaciones así parecidas. También hemos visto cómo las ideas de la evolución han sido tergiversadas y utilizadas por movimientos políticos en aras de buscar la pureza de una raza que no existe. Y en fin, Darwin no ha estado exento de discusiones y de controversias en más de 150 años, pero su obra continuará por bastante tiempo y en ciencia pues las ideas nunca son del todo permanentes, siempre están en constante discusión y renovación. Y con esto terminamos esta presentación, esperamos que sea de su agrado. Si quieren más información sobre Darwin y la teoría de la evolución, pues pueden revisar estas páginas de estos blogs, en donde encontrarán más información al respecto. Por mi parte es todo y espero que les haya gustado y hasta la próxima.